Hola Cristian, saludos. Vamos a esperar un poco que se conecte más gente y vamos a empezar. Hola, vuelvo a la tierra. Este es como la loco leyendo nombre. Saludos. Vamos a esperar un segundo que se conecten y vamos a comenzar. Espérate, 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 espérate. Oye, mira, 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 mira lo que tenía ahí. Mira, tenía ahí esto, tonto. Hola, va de árboles, saludos. Gracias por los saludos. Voy a tratar que sea lo más interesante posible, ¿ya? Y hacerla entretenida, que es lo importante. Bueno, mientras se une más gente, pero yo, para que no estemos esperando, perdiendo el tiempo en realidad, eh, voy a comenzar con un comentario general que explica con bastante claridad el porqué del libro en realidad. Ese es un tema que que a todos nos debiera, digamos, de alguna manera involucrar a quienes nos sentimos que estamos preocupados y nos sentimos complicados cuando vemos que la gestión que se hace sobre los árboles, en especial sobre los árboles urbanos, no es tan buena como a nosotros nos gustaría y en la mayoría de las veces, y muchas veces, digamos, es bastante mala. Entonces, el tema es que estudiando, digamos, lo que, lo que,
Me preguntan dónde se puede comprar el libro. Se puede comprar en la librería Libro Verde. Lo ubicas en Google, um, libroverde.org. Ahí está el libro. Entonces, volviendo al tema, sabemos, digamos, que hay harto conocimiento que se utiliza normalmente, que está como muy difundido respecto de la gestión de los árboles y, y ese conocimiento, la verdad es que en algún momento me hizo clic, me llamó mucho la atención, porque con lo que nos enseña y con lo que aprendemos todavía no empiezo, estoy haciendo una introducción, con lo que vemos con Alex Chaigo, Alex Chigo, con lo que viene de Estados Unidos, de conocimiento del arbolado urbano, el fundamento, digamos, lo entrega un micólogo, una persona experta en hongos. Francis Salé nos advierte y nos entrega un conocimiento súper interesante sobre la arquitectura de los árboles. Eh, Hay otros autores que han elaborado un método de evaluación visual de los árboles, eh, pero, pero ninguno de estos métodos, ninguna de estas corrientes de pensamiento, de estas formas de ver los árboles, nos entrega datos reales respecto de qué pasa con el árbol en su conjunto. Entonces, esa fue una inquietud que me surgió hace tiempo. Y lo segundo es que al parecer esta cosa de los beneficios, explicarle a la gente los beneficios de los árboles urbanos, es un poquito utilitario. O sea, nosotros parece que no plantaríamos árboles si no nos entregaran todos esos servicios. Y la verdad es que es que no es así. O sea, hay algo que tienen los árboles que nos harían que nosotros los plantáramos igual. Entonces, y aquí empiezo yo con esa reflexión y empiezo a pensar y empiezo a buscar, a analizar. Y ahora ya termino la introducción y empiezo a hablar un poco del libro. Este es un libro bastante novedoso porque habla de la felicidad que nos dan los árboles. Pero no es un tema de felicidad, no es solamente un tema de sentimiento el que yo escribo. Yo no escribo un poema, por decirlo de alguna manera. Lo que yo hago es buscar antecedentes científicos que nos permiten explicar por qué nosotros amamos los árboles, por qué los árboles nos producen esa sensación tan importante de bienestar. Y lo primero es algo que muchos de nosotros ya conocemos, es lo relacionado con autores básicamente de estudio en Estados Unidos, donde se comparan dos barrios con mismo nivel de ingreso, mismas casas, mismas viviendas, más o menos similares, pero uno tiene árboles y el otro no tiene árboles. Y en el barrio donde no hay árboles, las denuncias por violencia intrafamiliar son mayores que aquellas en donde hay árboles. Eh, las actividades comunitarias son más en aquellos lugares donde hay árboles que en aquellos lugares donde no hay árboles. Estos son estudios en base a datos. Kuo y Sullivan estudiaron esto hace tiempo. Y uno dice, bueno, pero ¿qué tienen los árboles que generan esta condición? Que nos hacen personas más amables y que nos convierten en personas más pacíficas. Y después hay un autor que hace poco, japonés, que publicó un libro que se llama Baño de Bosque. Y lo interesante, bueno, esto es interesante, digamos, pero lo particular que yo estaba buscando, digamos, es que se hace un experimento, se le pide a una cantidad de personas que paseen por el bosque y por lugares con árboles
y cuando regresan se le toman una serie de exámenes rápidos. Y uno de ellos es los contenidos de la saliva. ¿Por qué? Porque en la saliva de alguna manera delata, no de alguna manera, sino que delata el nivel de estrés que tienen las personas. Entonces, al inicio y al final. Y caminar entre árboles baja el nivel de estrés fuertemente, fuertemente. No hay duda, eso ya está. De hecho, en Japón, en el ámbito médico, en el ámbito de la medicina, le recetan a las personas caminar por lugares con árboles. Y este tema de los baños de bosque es un tema interesante, pero ahí hay un segundo dato. Hay un segundo dato de que los árboles generan algo en nosotros que hace que nosotros estemos más relajados, más tranquilos. Nos tranquilizan los árboles. Y me puse a pensar que probablemente hayan desarrollos respecto de esto a nivel global, a nivel regional o país, a nivel de las comunidades y también a nivel personal. Y revisé un poco eh, el concepto de felicidad, que es hacia donde yo estaba tratando de apuntar. Y partí de Aristóteles, que todos los libros que hablan sobre la felicidad parten de allá. El primero que escribió, el primero que dejó registro, digamos, de lo que él pensó. Eh, y empecé a avanzar un poco, a buscar registro de qué pasaba en el tiempo con este tema. Y a poco andar me encontré con que lo que en algún momento fue tema filosófico pasó a ser un tema económico. De hecho, la RAE, la Real Academia de la Lengua, hasta el año 2019, definía la felicidad como el poder acceder a bienes. Entonces la felicidad era mayor si uno tenía más bienes y menor si uno tenía menos bienes. Entonces, si usted tiene duda, busque la RAE en la definición 2021, de hecho ahí está en Google, y aparece así, hasta hace muy poco, Y la cambiaron y hoy día hablan un poco de una sensación, de una situación espiritual. Eh, y me encontré en ese recorrido, en ese camino, que es la primera parte del primer capítulo, entonces con una evolución del concepto de felicidad, hasta fines del 1800, donde algunos países se hacen cargo de la felicidad y la ponen en su constitución. Empieza a revisar eso. Estados Unidos, por ejemplo, la declaración de la constitución de Estados Unidos eh, incluye el tema de la felicidad como un objetivo del país, digamos, lograr la felicidad de sus habitantes. Y así hay una serie de otras constituciones que también ponen ese objetivo y las fui registrando y las fui, digamos, de alguna manera articulando. Entonces me doy cuenta yo de que, de que este tema de la felicidad no es trivial y que tiene alguna relación con el árbol. Y se lo voy a explicar. Específicamente, hay un país que se llama Bután, eh, que es un país pequeñito que está en los Himalayas. Y este país, en algún momento, se le pidió que calculara su Producto Interno Bruto. Y, y el rey de Bután dijo, espérense un poco, nosotros pensamos de una manera distinta, a nosotros nos interesan las personas, la comunidad, un bienestar espiritual, es primordial en lo que nosotros hacemos y por lo tanto vamos a crear otro índice y crearon el Índice Nacional de Felicidad. Y ellos hacen encuestas todos los años, esto ya lleva como 20 años ya, y ellos hacen encuestas todos los años
Y una de las cosas que pregunta es respecto de si la gente ha plantado árboles. Mm, en un índice nacional de felicidad. Entonces, uno va encontrando esas cosas. Yo las fui registrando en el libro y, y cerré esa primera parte del primer capítulo para pasar a una segunda parte donde hablo de la comunidad. Y en el tema de comunidad también fíjese que hay estudios donde se habla de los árboles, del efecto de los árboles sobre la comunidad, y todos estos estudios arrojan resultados positivos cuando hay presencia de árboles. Y presencia de árboles, inclusive hay estudios de árboles urbanos, por ejemplo, ¿por qué la gente prefiere una plaza y no otra? ¿Y qué prefiere de las plazas? ¿Por qué va a las plazas? Un español hizo unos estudios referentes a eso y no concluyó, sino que las personas entrevistadas le plantearon que ellos van a las plazas por los árboles, por la sensación que los árboles le entregan, no por el banco, es por la presencia y la monumentalidad de los árboles. Y así hay otros estudios más que hablan respecto a la comunidad. Y cito ahí un estudio bastante importante que habla de las relaciones entre las personas. Y el tema árbol surge con bastante fuerza también. Y después, avanzando en este capítulo, me tomo, digamos, me apropio un poco de lo que es la psicología positiva, con un autor que se llama de apellido Seligman, y con lo que Barbara Fredrickson también ha elaborado al respecto. Seligman cita a Barbara Fredrickson bastante, y ellos plantean el tema del vínculo entre las emociones, los sentimientos, la, 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 la capacidad que tenemos nosotros de concentrarnos en un tema y disfrutarlo. Y inclusive Barbara Fredrickson habla de los micromomentos, un tema re interesante. Y yo lo que hago ahí es un esfuerzo por situar a los árboles en ese contexto, en el contexto de las emociones junto a algunos artículos. Entonces, lo que me provee la psicología positiva es el marco para ordenar lo que nosotros ya sabíamos. Entonces, en esos niveles llego finalmente a proponer una teoría bastante interesante, diría yo, fundamentada, muy fundamentada, porque antes de lo que yo digo hay tres estudios en realidad, pero hay dos personas que dijeron cosas muy importantes. Una, Kaplan. Kaplan hace un experimento con estudiantes que han estado ya trabajando varias horas, estudiando, haciendo pruebas, etcétera, en clases, y los manda un grupo de estudiantes a lugares donde hay árboles y manda otro grupo de estudiantes a recorrer por 20 minutos lugares donde no hay árboles. Y cuando regresan, él les toma una prueba. Y resulta que esa prueba la responden con mejor resultado y en menor tiempo los estudiantes que fueron a caminar por donde habían árboles. Y Kaplan, después de hacer esto muchas veces, él propone una teoría, la teoría de la recuperación de la atención. Y la teoría de la recuperación de la atención es la relación, el vínculo entre las personas y los árboles. Y hay otra teoría que señala que los enfermos en un hospital que tienen más o menos las mismas enfermedades y son sometidos a las mismas operaciones, etcétera, etcétera,
Unos se recuperan antes y tomando menos fármacos que otros, y la diferencia entre los dos grupos es que aquellos que se recuperan más rápido, por sus ventanas miran lugares donde hay árboles, o miran la copa de árboles que están en ese costado del hospital o la clínica. Y los que se recuperan después miran hacia sitios baldíos o miran hacia otros edificios. ¡Wow! Y se recuperan. Entonces el árbol hace cosas extraordinarias en nosotros. Y esas cosas extraordinarias caen dentro del concepto de felicidad. ¡Wow! ¡Wow! Sí. Entonces, ese es el primer capítulo del libro. Un capítulo que me llevó a meterme en terrenos que no son propios de mi expertise. Partí del mundo forestal y llegué a la psicología positiva. Yo creo que es un libro que le va a servir mucho a quienes estudian psicología, porque allí hay una aplicación, hay pocas aplicaciones respecto de este tema, y hay un estudio bastante serio que está a disposición de ellos. Entonces, de alguna manera, resumo, con el inicio, nosotros nos saltamos un poco de, con este resultado nos saltamos un poco de lo que la gente llama los beneficios de los árboles urbanos, que yo lo he dicho muchas veces y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, pero que lo encontré insuficiente, y ahora digo que los árboles aportan a nuestra felicidad. Y está fundamentado, o sea, no hay por dónde escapar este tema. Y diciendo eso, cada vez que mutilan un árbol, cada vez que no riegan un árbol, cada vez que un árbol tiene ramas secas, cada vez que se le hace el quita la responsabilidad de tener a los árboles bien mantenidos, la gente que hace eso está atentando contra nuestra felicidad. Somos menos felices, y cuando los árboles están bien, están sanos, están vigorosos, nosotros somos más felices. Y no habría excusa para tener que salir fuera de nuestras ciudades para poder disfrutar de los árboles. No hay excusa. Entonces, si nosotros queremos ciudadanos más felices, queremos personas que se relacionen más entre ellos, queremos que desaparezcan enfermedades que hoy día, producto del COVID y otras cosas más, como la depresión, afectan a muchas personas, nosotros debiéramos plantar árboles y ser más felices con ellos. Así que, wow, hice eso, y me tiene muy contento lo que logré, me tiene muy contento el resultado. La mitad del libro explica aquello. He hecho un resumen bastante apretado, pero ustedes van a encontrar ahí un montón de estudios bastante novedosos, bastante nuevos. Y de ahí me salté a tratar de responder la segunda pregunta. ¿Por qué? ¿O qué pasa? Digamos, ¿qué pasa con todo este andamiaje que existe hoy día? Que lo han desarrollado autores como Mate, Alex Chigo, Francis Salé, etcétera, etcétera, que no ha sido posible todavía con esos conocimientos, con esas técnicas, con esos métodos, poder convencer a las personas que trabajan con los árboles, que intervienen en los árboles, de que los respeten. Wow. ¿Qué pasa entonces? ¿Faltan conocimiento? ¿Falta una nueva mirada? Bueno, yo encontré que el argumento, oye, hay que cuidar los árboles porque son seres vivos, y ahora le sumamos, hay que cuidar los árboles que son seres vivos que nos dan felicidad, encontré que hay como una suerte de matriz, que
que la voy a explicar también tratando de no ser de no alargarme mucho. Y es que los seres vivos, los seres vivos tienen que cumplir, tienen que cumplir, tienen que, claro, para que un ser sea un ser vivo, tiene que presentar ciertas características. Eh, y todos los seres vivos tienen en común 9 características. 9 características. ¿Dónde encontré esto? Esto se enseña en algunas universidades en el mundo a nivel de bachillerato. A nivel de bachillerato son estudios universitarios que requieren 2 y 3 años, 2 años generalmente, y encontré el material suficiente como para poder meter lo que sabía y otras cosas que fui averiguando por el camino en estas características. O sea, la pregunta es, cuáles son los elementos, los aspectos que tienen los árboles que cumplen o que dan contenido a cada una de estas nuevas características, de 9 características? Ese es el tema. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque cuando uno va al doctor, el doctor le toma una muestra de sangre para saber cómo está el colesterol, etcétera, etcétera, y otras cosas más. Le toma la temperatura, le toma la presión, le hace una serie de exámenes y ve si el valor que entregan esos exámenes está dentro de ciertos rangos, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que hace el doctor? Ve si en realidad esos valores que entregan las mediciones que él hace está dentro de un rango que asegura que nosotros estamos en control de nuestra salud. Si esos valores están sobre o bajo, por ejemplo, 39 grados de temperatura, significa que nuestro cuerpo no es capaz está combatiendo algo y no es capaz de regular la temperatura. Bueno, eso se llama homeostasis. La homeostasis es una de estas 9 características. La capacidad de generar energía, de alimentarse y tener la energía suficiente como para poder desarrollarse. Y así estas 9 características yo las fui revisando. Por ejemplo, que los seres vivos tenemos un programa genético que es el que nos va regulando y que va permitiendo que nos desarrollemos. Los seres vivos cumplimos un ciclo de vida. Entonces, no es trivial, y aquí voy al punto que trato de explicar, de resumir. No es trivial que cuando alguien quiere intervenir un árbol, la respuesta de esa persona a una mutilación sea no, si el árbol crece con más energía. No se preocupe, le vamos a cortar todas las ramas, pero el árbol las va a recuperar. Eso es saber absolutamente nada de árboles. Nada, o sea, no sabe de árboles. Y por lo tanto, lo que yo he tratado de construir es un enfoque que sea común a todas las especies, común, no un enfoque para los árboles, que a mí se me ocurrió que la arquitectura del árbol es lo más fundamental y por lo tanto vamos a seguir la arquitectura del árbol. ¿Por qué? No estoy diciendo que no la sigamos, sino que estoy diciendo que ¿quién nos explica a nosotros que siguiendo la arquitectura del árbol, ese árbol va a lograr estar sano y va a lograr que se cumplan estas 9 características que tienen todos los seres vivos? Nadie. Entonces, alguien me puede decir, por ejemplo, tomando a Alex Chigo, que mucha gente lo sigue, que no nos preocupemos porque vamos a cortar ramas y vamos a aplicar el corte correcto.
ese que es pegadito, que en el cuello la rama y que está cerquita del xilema del tronco por donde entran los hongos y se comen el árbol. Entonces, ¿cómo eso contribuye a que el árbol esté más sano y más vigoroso? ¿Cómo eso contribuye a que se mantengan esas nuevas características que tenemos todos los seres vivos y que a nosotros nos asegura que lo que hagamos con un árbol lo va a dejar en mejores condiciones que si nosotros aplicamos el famoso corte correcto? Entonces es un nuevo enfoque que está en más o menos 80 páginas descrito, que nos lleva a nosotros a entender qué son los árboles en realidad. Sí, son seres vivos, porque uno podría decir, son seres vivos, y podría aplicar la definición de Maturana y decir que son autopoyéticos. Quedamos hasta ahí nomás. No nos resulta bien, no es algo que a nosotros nos permita, por ejemplo, caracterizar un árbol. Por ejemplo, cuando se va a ver un árbol, todo el mundo le mide el diámetro. ¿Por qué medimos el diámetro? Les voy a explicar. En ingeniería forestal nosotros medimos la altura y el diámetro, porque con altura y diámetro se puede saber cuánto volumen de madera tiene un árbol. ¿Y por qué a los árboles urbanos nosotros les medimos el diámetro cuando el árbol urbano no va a producir madera? ¿Qué nos interesa del árbol realmente? Entonces mi respuesta ahora es, lo que nos interesa de los árboles es que los árboles como seres vivos mantengan sus 9 características intactas y funcionando. Yo no puedo podar un árbol cuando sé que estoy eliminando aquellos tejidos donde el árbol acumula sus reservas, por ejemplo. No puedo alterar el ciclo de vida del árbol de tal manera que cuando yo intervengo un árbol, si es que lo intervengo, voy a asegurarme de que el árbol continúe en mejores condiciones que como estaba antes. Por ejemplo, los árboles tienen un programa genético, pero tienen genotipo y también tienen fenotipo. ¿Qué significa eso desde el punto de vista de la arboricultura? O sea, yo sé que ustedes están escuchando cosas que antes no habían escuchado. Bueno, está en el libro. Está en el libro, está explicado, y por lo tanto, lo que estoy diciendo ahí es que en ese aspecto específico, es que si nosotros no nos preocupamos del fenotipo, de la forma del árbol que vamos a establecer en una calle, en un parque, en una plaza, malamente podríamos nosotros estar tomando una decisión correcta. Lo digo al revés. Ustedes han escuchado que mucha gente habla, no, es que habla de los árboles peligrosos. Hoy día los árboles son peligro, o sea, son un peligro para mucha gente. Entonces hay que revisar el árbol y ver qué tan peligroso es el árbol. El árbol no es peligroso. Somos nosotros los que creamos situaciones en las que el árbol a la larga se vuelve un peligro. Pero somos nosotros porque tomamos malas decisiones. No nos preocupamos del fenotipo de los árboles. Entonces, todos estos conceptos tienen que ir entrando de a poco, de alguna manera, de alguna forma, en la mente de las personas que toman decisiones sobre árboles. Y en la medida que estos conceptos vayan entrando en la mente de las personas que toman decisiones sobre árboles, nosotros vamos a poder ir cambiando la forma como se abordan y gestionan los árboles. Y vamos a tener mejores árboles, más vigorosos. ¿Y qué vamos a sacar con eso? Nos vamos a ir al capítulo 1. Vamos a ser más felices.
Son dos capítulos. ¿Por qué estos dos capítulos? Um, la verdad es que yo estaba tratando de hacer un libro sobre métodos y técnicas de gestión de arbolado urbano, pero no encontré los conceptos que me permitieran de manera fundada desarrollar un método. No lo encontré. O sea, me iba con Chico y Alex Chico, y con Alex Chico veía cómo los hongos se comen los árboles, porque él era micólogo, y veía manchitas en los árboles, y podría suponer lo que él dijo, que los árboles compartimentan su interior para defenderse del ataque de los hongos, cosa que yo tengo una tremenda duda y la he tenido siempre. ¿Cómo las células del xilema, que son células muertas, que conducen agua, van a compartimentar? No, no lo entiendo. No pueden reaccionar, como dice Chico, porque están muertas. Se le escapó a Chico esa cuestión. Claro, él era micólogo, no era biólogo. Entonces, no sé cómo fue. Se le escapó. Además que él supone que todos los árboles reaccionan de la misma forma, y eso tampoco es cierto. Entonces, con todas esas dudas, no, me fue imposible tomar lo que existía para poder escribir un libro sobre métodos y técnicas de gestión de arbolado urbano. Eh, Tampoco me quedó claro el tema de la evaluación visual de los árboles, eh, porque llego tarde. Porque cuando voy a evaluar un árbol, el árbol está ahí hace 20, 30, 40 años. Y de manera tardía llego a evaluar un árbol que a lo mejor fue plantado por alguien sin mucho conocimiento, y plantó un árbol que iba a ser muy grande en su estado adulto en un lugar muy pequeño. O plantó un árbol que iba a tener una estructura grande muy cerca de una vivienda, por ejemplo. Ah, entonces es un árbol peligroso. Entonces yo ahora lo tengo que definir como árbol peligroso. Estoy obligado. No, pues no es cierto eso. Eso fue un error. Eso es una situación que no debió ocurrir. Entonces, ¿cómo podía yo abordar los métodos y las técnicas de gestión de arbolado urbano sin una matriz, un enfoque de conocimiento, una matriz de conocimiento que fuera coherente? Y vaya que me encontré con estos conocimientos interesantes, que no son para árboles, son, como decía, para todos los seres vivos. Todos los seres vivos cumplimos con estas características, 9 características, y, y, y estas 9 características, por lo tanto, van a ser la base del próximo libro: métodos y técnicas de arbolado urbano. ¿Por qué explico esto? Porque esos métodos y esas técnicas van a ser para lograr que los árboles estén en mejores condiciones, para fortalecer la salud de los árboles, no para evitar que toquen los cables de la luz, no, eso es una interferencia casual, pero a mí me interesan los árboles. Eso es lo claro. Entonces, que, que, que vamos a poder entonces caracterizar a los árboles de una manera distinta, y va a surgir de esto también un método de evaluación visual de árboles que va a ser distinto al que se usa hoy día, al método VTA de MATEC, o también al método de evaluación visual de árboles
que usa el doctor Árbol, que está muy difundido y que a mí me gusta. Si no, yo no diría que va a cambiarlo todo, sino que vamos a tratar de que el enfoque cambie y por lo tanto nuestra intención de cuando apliquemos eso sea una cosa eh, mejor, pero no para los cables de la luz ni no, mejor para los árboles y por lo tanto mejor para nosotros. Vamos a tener mejores barrios, vamos a tener estos efectos. Porque uno también puede clasificar los beneficios de los árboles de otra manera. Los puede clasificar en físicos y espirituales, que también lo abordo en el libro este tema. Y estos beneficios físicos, la producción de oxígeno, la captura de CO2, la regulación de la temperatura, etcétera, etcétera, son un grupo de beneficios, pero también están los beneficios espirituales. Y estos beneficios espirituales son aquellos que afectan a nuestra mente, a nuestro intelecto, a nuestra comprensión, a nuestra capacidad de sentir, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Como dice Seligman, nuestros sentimientos son emociones que han sido digeridas, que han sido elaboradas y que se han mantenido mucho tiempo. No es una emoción donde uno se asusta y sale corriendo. No es, las emociones por definición son cosas puntuales. Los sentimientos son de largo plazo. Y de más largo plazo todavía las gratificaciones. Y así un montón de otras cosas. Entonces vamos a poder tener este otro grupo bastante claro, que hoy día no lo tenemos claro. Y no lo tenemos claro por una razón muy sencilla, como les decía al principio. Ni siquiera la Real Academia de la Lengua sabía hasta hace 3 años atrás qué significaba la felicidad. ¿Cuál es el significado de la felicidad? Bueno, um, um, me di cuenta de otra cosa. Me di cuenta de hartas cosas porque exploré terrenos que no conocía. Leí unos libros fantásticos. Hay mucho material si ustedes se fijan en la bibliografía, es todo bastante nuevo. Eh, y, y me di cuenta que el árbol, y aquí voy al árbol de la vida de otro punto de vista, que el árbol tiene, tiene una cierta forma de vivir, tiene una cierta forma de ser. Y esta cierta forma de ser es en relación a muchos organismos. El árbol es capaz, como todas las plantas, el árbol es capaz de comunicarse con otros árboles, de manera aérea y de manera subterránea también. A través de la emisión de algunos compuestos químicos y a través de, en sus raíces, del intercambio de moléculas. El árbol es capaz de sostener también la vida, que para nosotros lo más evidente es el tema de las aves, por ejemplo, que construyen sus nidos en las ramas de los árboles, pero también hay muchos microorganismos que viven en las hojas de los árboles y en la corteza de los árboles, en la filósfera. Muchos microorganismos. Hay varios estudios que han abordado eso y bueno, una de las conclusiones de esos estudios es que los árboles en los bosques tienen mayor biodiversidad sobre ellos que los árboles que están en las ciudades, pero los árboles en las ciudades también tienen biodiversidad o parte de esa biodiversidad. El contacto, digamos, de las raíces de los árboles lo más conocido es el tema de los hongos de este último tiempo, con la versión periodística de que hay una red oculta, porque es subterráneo. Bueno, nadie nos ha ocultado nada, lo que pasa es que no lo sabíamos. Entonces se comunica con los hongos, pero también se comunica con
con invertebrados, con lombrices, con los arquitectos del suelo, con insectos. Hay una cuestión re interesante ahí. Sobre los árboles existe mucha vida. Los primates viven sobre los árboles, la mayor parte de ellos, los más grandes no. Pero los orangutanes todavía para dormir hacen una especie de nidos sobre los árboles. Entonces me viene a la mente el tema del concepto del árbol de la vida. Muy manoseado. Hay gente que le ha puesto árbol a cualquier cosa, el nombre de árbol. Cualquier cosa que tenga una cierta estructura, así que como flechas para arriba y flechas para abajo. No, este es un árbol. No, hay que tomarlo más en serio el árbol. El árbol es un ser vivo enorme, generoso, que sostiene a muchas formas de vida sobre él, que se alimentan de él, y él recibe también cosas de estas otras especies. De hecho, nosotros mismos, la raza, los seres humanos, vivimos durante 60 millones de años. Nuestros antecesores, los primates originarios, vivimos sobre los árboles, nos desarrollamos sobre los... Nosotros tenemos muchas características, por ejemplo, el dedo opuesto también. Y otras más que no voy a enumerar, están ahí, son como 12 características que nosotros tenemos de nuestros tiempos de animales arbóreos. Inclusive, entonces estoy diciendo que el árbol hasta a nosotros nos sostuvo. Y yo no sé si ustedes han visto en algún momento estas concepciones de los celtas, del árbol que sobre sus ramas, que llegan al cielo, hay ciertos mundos, que en el tronco está la Tierra Media y ahí viven los seres humanos y que en las raíces, bueno, es el mismo concepto, el árbol sosteniendo la vida. Entonces por eso el libro se llama así, pues se llama El árbol de la felicidad y de la vida, porque el árbol no es un ser aislado, el árbol es un ser bondadoso que solo sabe ser bondadoso, no es como nosotros. Para nosotros la bondad muchas veces es una alternativa. Muchas veces preferimos no ser bondadosos. Somos indiferentes frente a ciertas realidades que se nos presentan. El árbol no. El árbol solo puede ser bondadoso y solo es bondadoso. Y es bondadoso todavía con nosotros y nos da felicidad. Así que este árbol que sostiene la vida, efectivamente la sostiene y la ha sostenido siempre. Y en nuestra memoria genética por ahí atrás debe estar también. Por eso nos da tanta alegría. Yo en el libro pongo que el árbol es la querencia de la humanidad. El árbol es la querencia de la humanidad. ¿Qué es la querencia? Es el lugar que nosotros recordamos, donde fuimos felices y siempre queremos volver. Bueno, espero haberles contado algo entretenido, algo que les haya gustado. El libro está en la librería Libro Verde, cuesta 15.000 pesos. Si quieren lo pagan con tarjeta, no sé, puede ser. Pero les quiero hablar un poco de la librería Libro Verde. Es un emprendimiento, es una librería pequeña. Me encanta que el libro lo venda Libro Verde. Lo puede haber puesto en Busca Libre. No quiero eso. Me encanta trabajar con Rodrigo. Rodrigo es el Rodrigo Morén, el dueño de la librería. Es una librería familiar, pequeña, pero ellos se han especializado en esto, en naturaleza. Me acogieron con mi primer libro, ahora me están acogiendo y me están ayudando con este segundo libro. Me interesa que lo lean, me interesa que lo vean, que lo difundan. No porque lo haya escrito yo, me interesan los árboles, me interesa tener una mejor ciudad. Y ojalá lo lean también aquellas autoridades que están a cargo de temas importantes
como el espacio que tiene que tener la ciudad para poder albergar árboles. El Ministerio de la Vivienda, por ejemplo, que hace estas urbanizaciones pequeñas que no dejan antejardín, sin patio, que en vez de calle dejan pasajes donde no se pueden cultivar árboles. El árbol necesita un espacio, necesita un lugar en nuestra ciudad. Podría dar más ejemplos, pero no los quiero dar la lata. Cualquier cosa que se les ocurra después de esto, alguna idea, mándenme un correo santiagodelpozo@libcortae.cl, o si ponen Santiago del Pozo correo, van a salir varios correos míos. santiagojm.delpozod@gmail.com es el que manejo más. Y Napo, estoy feliz, estoy contento. El libro es una cuestión para mí, una realización personal, porque siento que ahí está la respuesta a la indolencia, a la procrastinación, a la chapucería con que se han tratado los árboles hasta el día de hoy, para poder tener mejores árboles, para ser más felices y para tener una mejor ciudad. Eso, amigos míos, amigas, no sé, soy cortoísta, así que no sé quién está conectado ni cuánto. Bien, hola Kay. Así que Napo, los dejo. Era de 1 hora la presentación. Quedan 7 minutos. ¿Alguien escribió algo ahí? Qué bueno. Me encanta cómo integra el concepto de bondad en los árboles. Voy a escribir ahora el otro libro. Eh, Espero tenerlo en marzo. Un libro sobre métodos y técnicas de gestión de arbolado urbano. Y en marzo ya poder abrir esto para... gracias, Cristian. Bonito comentario. Para poder ir avanzando después también en hacer capacitaciones, en hacer charlas, en abrir un espacio también de a lo mejor cada 15 días, poder responder preguntas, comentar temas, abrir un poco, digamos, esta discusión. Me demoré 2 años en hacer el libro, me pidió la pandemia, bueno, fue terrible, pero ahí está, y ahora viene el tercer libro, y quizás después un cuarto libro sobre planificación comunal del arbolado urbano, que también es necesario. Y no hay libros que aborden seriamente la gestión de los árboles urbanos. Así que ahí está mi aporte. Y Napo, ha sido un agrado que hayan podido participar, escuchar, enterarse de todo esto, y qué harto por hacer. Un abrazo, me despido, que estén muy bien y vivan los árboles. Nos vemos. Uy, ¿cómo se hace esto?